El acetato de plomo es una sal orgánica del plomo que se forma al hacer reaccionar plomo con ácido acético. Esta sal, también llamada azúcar de plomo, aunque no os recomiendo probarla, es utilizada principalmente como reactivo para detectar azufre en determinadas moléculas. Para su síntesis voy a utilizar hidróxido de plomo, el cual obtuve en uno de mis vídeos anteriores. En mi caso voy a utilizar 0,5 gramos de esta sustancia. A continuación lo voy a hacer reaccionar con ácido acético. Se puede utilizar en cualquier concentración. Yo voy a utilizar vinagre de limpieza, que es básicamente ácido acético al 8%. Con esta concentración, aproximadamente 4 mililitros del vinagre serán suficientes para reaccionar con todo el hidróxido de plomo. Así que simplemente echamos todo el ácido sobre el hidróxido de plomo. No va a haber ningún cambio aparente, como un cambio de color. Simplemente el hidróxido de plomo reacciona con el ácido acético para formar acetato de plomo y agua. Se puede ver el desprendimiento de alguna burbuja, pero ¿por qué si en la reacción química no aparece ningún gas? Esto se debe a que algunos hidróxidos reaccionan con el CO2 del aire para formar carbonato básico, en este caso de plomo. Y cuando estos carbonatos entran en contacto con un ácido, se descomponen y vuelven a liberar el CO2, produciendo así estas burbujas. Voy a guardar directamente el acetato de plomo suspendido en el agua, así que para ello lavo bien el vaso y lo guardo en un bote. Como he dicho antes, voy a utilizar el acetato de plomo para detectar el azufre que contienen algunas moléculas. La reacción general es la siguiente. El acetato de plomo reacciona con una molécula como por ejemplo el ácido sulfídrico para producir sulfuro de plomo, que es un precipitado de color negro y que gracias a este sabremos que esa molécula contenía azufre, además de ácido acético. El acetato de plomo reaccionaría con cualquier sustancia que contenga un grupo tiol, es decir, un azufre unido a un hidrógeno, como por ejemplo la cisteína, que es un aminoácido que contiene este grupo. Para la primera prueba voy a utilizar un huevo, concretamente la albúmina o la clara del huevo. La albúmina del huevo tiene una composición química muy compleja, ya que contiene proteínas muy grandes, pero nos vamos a limitar a ver si contiene azufre o no. Para ello he hecho una porción de aproximadamente 1 mililitro de la clara del huevo en un tubo de ensayo. A continuación voy a echar un poco del acetato de plomo en el tubo de ensayo. Os recomiendo agitar previamente el bote, ya que el acetato de plomo se suele depositar en el fondo. Como vemos, no hay ningún cambio de color aparente, pero esto es porque antes hay que calentarlo. Para ello voy a utilizar un mechero de alcohol. Empecé a calentar el tubo de ensayo, pero aquí se me presentó otro problema. Al empezar a calentarlo, se empezó a formar una especie de tortilla de plomo, que no dejaba que terminase de reaccionar, así que tuve que solucionarlo. Eché la albúmina del huevo en otro tubo de ensayo, y esta vez le añadí una disolución de hidróxido de sodio. Y después eché unas gotas del acetato de plomo. Por la diferencia de densidades se queda arriba, pero al agitarlo un rato se crea una mezcla homogénea. Y después tenemos que calentarlo. Mientras tanto, aprovecho para decir que el plomo en general es tóxico, y sobre todo las sales de plomo, ya que son absorbidas por nuestro cuerpo mucho más fácilmente, y esto podría causarnos una intoxicación por metales pesados. Por eso, para realizar estos experimentos, hay que mantener las medidas de seguridad todo el rato. Como vemos, al poco de calentarlo, se empieza a cambiar a un color negro la zona que está recibiendo el calor. Esto es el sulfuro de plomo, que indica la presencia de azufre en la albúmina del huevo. Y si seguimos calentando todo el contenido del tubo de ensayo mientras lo agitamos, finalmente se va a poner todo de color negro. Así que sí, los huevos contienen azufre. De hecho, cuando un huevo se pudre o se pone malo, tiene un olor muy característico. Este olor en realidad es sulfuro de hidrógeno, producido por la descomposición de estas proteínas. Ahora voy a preparar unas tiras que van a cambiar de color en presencia de azufre. La idea es hacer como una especie de indicador de pH, pero con azufre. Para ello, corto una tira de papel y la pinto con el acetato de plomo. Voy a echar una cantidad notable para que funcione bien. Después la dejo secar y estaría lista para el experimento. La idea era hacer un cultivo de salmonelosis, ya que esta bacteria produce sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, no tengo ni idea de biología e iba a acabar infectando a toda mi familia con salmonelosis, y hacer un brote de esta enfermedad pues no creo que sea una gran idea, así que la he dejado de lado. Así que voy a producir el sulfuro de hidrógeno químicamente. Para ello, echo en una cuchara una mezcla de hidróxido de sodio o sosa cáustica junto con azufre. Después, tengo que fundir esta mezcla a unos 300 grados. Para ello, utilizaré un soplete.
Algunos os conoceréis perfectamente este proceso. Cuando estas sustancias estén fundidas, reaccionarán entre sí, formando agua, sulfito de sodio y sulfuro de sodio, según describe la reacción química. El sulfuro de sodio es lo que nos interesa a nosotros, pero da igual que esté mezclado con otras sustancias. Decir que esta reacción puede provocar subproductos como por ejemplo el dióxido de azufre que son tóxicos, así que es importante tener cuidado. Aquí está el sulfuro de sodio y es lo que vamos a utilizar, así que para ello lo desprendo de la cuchara y lo echo en un vaso de precipitados. Y ahora sí, para producir el sulfuro de hidrógeno tengo que añadir un poco de ácido clorhídrico. He puesto encima el papel cubierto con el acetato de plomo para ver si es capaz de detectar este gas. Nada más echar el ácido clorhídrico ocurre una reacción violenta en la que se empieza a liberar el sulfuro de hidrógeno. Y efectivamente el papel se ha oscurecido por la formación de sulfuro de plomo. También es importante comentar que el sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico, y reproducir este experimento a mayor escala podría ser peligroso, produciendo irritación de las vías respiratorias o incluso una parálisis respiratoria. Por eso estoy haciendo este experimento a pequeña escala y en un lugar muy bien ventilado. Además, como he dicho antes, esto huele a huevos podridos, que no es que sea un olor muy agradable. Por último, quería comprobar la presencia de azufre en una de las proteínas más conocidas por tener azufre, la queratina. Esta proteína forma cadenas muy largas, entre las cuales se encuentran enlaces disulfuro. Estos enlaces en realidad son la unión de dos cisteínas, que es un aminoácido esencial, unidas por el grupo tiol, es decir, que al final se acaban uniendo dos azufres. De hecho, los enlaces disulfuro son los responsables de algunas propiedades del pelo. Por ejemplo, el pelo liso o rizado se diferencia entre sí por la forma en la que estén organizados este tipo de enlaces. Otra parte del cuerpo que contiene queratina son las uñas, y ese es el motivo por el que llevo guardando mis uñas en un botecito durante unos cuantos meses. Sin embargo, hay un problema. Como hemos visto antes, el acetato de plomo detecta el azufre que está formando un grupo tiol, es decir, un azufre unido a un hidrógeno. Y en la queratina, el azufre está formando este puente disulfuro, es decir, que el azufre está unido o a otro azufre o a un carbono. Entonces lo que tengo que hacer es romper este enlace o llegar a la forma simple de la cisteína, que sí que tiene presente el grupo tiol. Entonces, aquí tengo más de medio gramo de uñas. Y justo en este momento me di cuenta de que no era necesario tanto. Añado unas pocas uñas a un tubo de ensayo con una disolución concentrada de hidróxido de sodio. Un pH tan alto es capaz de romper los enlaces disulfuro de la queratina. Sin embargo, es un proceso lento. Para acelerarlo un poco lo voy a calentar con un soplete. Como no ha habido un gran cambio en la estructura de las uñas, lo dejaré reaccionar 1 o 2 días. Y así es como está el tubo de ensayo pasado un tiempo. Parece que las uñas se han fragmentado en muchos trozos, incluso se ha disuelto una pequeña parte. Y ahora sí, añado un poco del acetato de plomo al tubo de ensayo con las uñas y lo agito un poco para mezclar bien todo su contenido. Y como ya hemos visto, lo tengo que ir calentando poco a poco con un mechero de alcohol para ver si hay un cambio de color. Esta vez tardó un poco más, además la disolución hervía mucho y tenía que apartarla del fuego para que no se saliese. Sin embargo, al cabo de unos pocos segundos empezó a ponerse de un color anaranjado, que poco después se convirtió en un color marrón oscuro, producido por la presencia de sulfuro de plomo y que prueba la presencia de azufre en las uñas. Y eso ha sido todo. Si se te ocurre alguna aplicación más para el acetato de plomo, ponlo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, dale like. Adiós.